Un 7 de diciembre del año 2022 ocurrió un golpe de Estado en nuestro país. Vamos a explicar lo que ocurrió ese día. Vean, antes de las imágenes vamos a realizar una breve mención. Ustedes saben que meses antes, cuando ya el presidente Pedro Castillo, desde el 28 de julio del año 2021, asumió la presidencia, no solamente desde ese día ya existía una tenaz resistencia en no reconocerlo como presidente de la República. Y eso es golpismo, porque si existe una autoridad electa, los perdedores también tienen que aceptar. Esas son las reglas de la democracia. Ellos tanto que hablan de democracia, golpistas, pero dicen que ellos son demócratas. Entonces, tienen que aceptar las reglas. ¿En qué consiste? Si perdieron, tienen que reconocer al vencedor y esperar una siguiente elección en la que, bueno, lo intentarán nuevamente, intentarán postular. Pero estos golpistas, ¿qué hicieron? Simplemente dijeron que no reconocen a Pedro Castillo como nuevo presidente. ¿Recuerdan ustedes? Hasta viajaron a la OEA en Washington. Claro, para eso tienen dinero, para pagar un pasaje aéreo, para hospedarse en un hotel. Habría que preguntar, ¿y dónde sale ese dinero? Viajaron en ese entonces 2 congresistas electos y una señora que decía representaba al partido aprista. Representará a la facción alanista, que es otra cosa. Pero fueron, estas 4 personas fueron. Hicieron el ridículo en Washington porque ese día no atendía a la oficina de la OEA. No fueron atendidos. Y aquí en Lima utilizaban todos los mecanismos para negar la elección de Pedro Castillo. Utilizaban la televisión privada de señal abierta, utilizaban todos los medios que esté a su alcance. ¿Qué ocurrió luego? Pedro Castillo, cuando ya asume la presidencia, no le dejaron gobernar. ¿Se acuerdan ustedes? Cada ministro que se nombraba era severamente cuestionado. Y para eso tienen el brazo directo, que es la televisión privada de señal abierta. Prácticamente todos los días era noticia cuestionar al ministro designado en alguna cartera. Y entonces Pedro Castillo, para manejar la situación, realizaba los cambios. Pero también igual es lo mismo, ¿no? Que ese ministro no es competente. Y luego se apareció con acusaciones de corrupción. Claro, ahora la estrategia es esa. Décadas atrás, ¿se acuerdan? A los opositores políticos los asesinaban. El caso de John Kennedy, el caso de Omar Torrijos en Panamá, mandatarios que eran eliminados físicamente. Ahora, el Departamento de Estado, la CIA y todos estos mecanismos hegemónicos, ¿qué hacen? Utilizan otros procedimientos. ¿Cuáles? Judicializar. Bueno, ese es el término que se emplea ahora. Es decir, bueno, coloquialmente, empapelar al opositor. Por ahí le aparece una denuncia, 5 denuncias, y entonces la televisión que se presta a eso lo desacreditan y entonces lo neutralizan. Una persona que tiene que afrontar un juicio es algo pesado, ¿no? Y eso quita tiempo, afecta a la salud mental sobre todo, y entonces así van neutralizando al opositor. Esa técnica maquiavélica del Departamento de Estado fue utilizada contra el presidente Pedro Castillo, que ya estaba en funciones. Lo acusaban de corrupción, que sus familiares, que el sobrino, ¿ustedes se acuerdan? Crearon ese ambiente, porque esa es la estrategia, crear un ambiente, un escenario para luego justificar lo que viene. El golpe de Estado. Vamos a hacer una mención de años atrás. ¿Recuerdan ustedes cómo ocurrió el golpe de Estado del 5 de abril con Alberto Fujimori? El 5 de abril de 1992. En esa época, el dictador Alberto Fujimori también aparecía en televisión todas las noches, en los noticieros, para criticar al Congreso de la República, para criticar al Poder Judicial. Es decir, los golpistas de ese entonces ya estaban preparando el escenario para justificar un golpe de Estado. Todo el tiempo es así. Entonces, esa práctica, ese mecanismo tan conocido de crear el escenario para desacreditar a una persona, para luego actuar destituyéndolo del cargo, propiciando un golpe de Estado, es lo que ya se avecinaba con el presidente Pedro Castillo durante el año 2021 y el año 2022. Y efectivamente, la televisión todos los días criticaba al gobierno de Pedro Castillo. Entonces, ya habían creado el escenario. Lo único que faltaba era simplemente esperar el momento. ¿Qué hicieron? En ese denominado Congreso de la República, impopular, Congreso de la República, y hasta ahora están los mismos 130 congresistas, son ellos los que evaluaban y tramitaban
2 pedidos de vacancia. ¿Se van a acordar? 2 veces pidieron la vacancia del presidente Pedro Castillo, pero no alcanzaron los votos suficientes, porque aún existían legisladores que se oponían. ¿Pero qué ocurrió? Lo demás algún día se sabrá, pero nosotros extraoficialmente ya conocemos. Al presidente Pedro Castillo le sugirieron, le orientaron una serie de mandos militares y otro grupo de personas desleales completamente con él, que le hicieron creer que ya era el momento de cerrar el Congreso. La expectativa del público siempre ha sido eso, cierre del Congreso. Y entonces le hicieron creer que era el momento. Lamentablemente, pues, el presidente Pedro Castillo Síntesis semanal actuó en un momento que no era el indicado. Él tenía primero que vincularse con las fuerzas políticas, con la población, para encontrar el respaldo masivo de lo que era una decisión que se necesitaba. Y la población estaba de acuerdo en el cierre del Congreso, la población estaba de acuerdo en reorganizar el Poder Judicial, estaban de acuerdo en reorganizar el Ministerio Público, todas estas instituciones que ahora son noticias. Por ejemplo, ¿quién se va a oponer que se reorganice la Policía Nacional en la actualidad, con los altos niveles de corrupción que conocemos? Todo eso estaba previsto. Entonces, el presidente Pedro Castillo lee un mensaje a la nación, pero lo traicionaron. Eso es lo que ocurrió. La Fuerza Armada, la policía y las demás instituciones, llámese Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, se opusieron tenazmente, salieron a la televisión a oponerse tenazmente, es decir, desobediencia total a la decisión del presidente. Pero ahora lo que vamos a ver en imágenes, que al momento que el presidente leyó un mensaje a la nación y comenzó a desplazarse por las calles para observar cuál es la reacción de la población, ahí demostraron los golpistas de lo que son capaces. Intervinieron, es decir, lo arrestaron al presidente de la República. Ustedes saben que en ninguna parte del mundo se puede arrestar a un mandatario porque tiene el estatus y mediante ciertos trámites se puede recién disponer que esté a disposición de la justicia, pero no del modo como un vulgar delincuente. Entonces, vean ustedes imágenes. Avenida Garcilaso de la Vega, comúnmente conocida como Wilson. Esas imágenes que ustedes ven, ese edificio es de la antigua embajada de los Estados Unidos. ¿Qué ocurrió? Esto es lo que grabaron varios usuarios indignados. Decían, ¿qué está pasando acá? Y reconocieron al auto oficial que era el presidente Pedro Castillo, presidente constitucional. Entonces uno se pregunta, ¿estos policías pueden arrestar a un presidente? Ahí está el abuso. Amenazando a las personas. Luego vamos a observar imágenes de transeúntes que indignados dicen, pero esto no se ha visto en ninguna parte del mundo. Y está el vehículo detenido, el vehículo oficial. Obviamente el presidente decía, pero ¿qué es esto? Ustedes no pueden intervenir a un mandatario. No, que tenemos órdenes. ¿Cuáles órdenes? Actuaron como mercenarios. Y aquí está la sorpresa, miren los transeúntes, sorprendidos. Miran, ¿qué es esto? Indignados, sobre todo indignados de lo que estaba pasando. Y cuando se le dijo, lo están interviniendo al presidente Pedro Castillo, ellos dijeron, no, esto ya es el inicio de una dictadura. Y efectivamente, marcó el inicio de una dictadura nefasta como la que estamos viviendo desde hace 2 años. El presidente Pedro Castillo demostró altura al decir, bueno, a ver de qué se trata esto, vamos entonces a aclarar las cosas. Porque hasta su propia escolta lo traicionó. Bueno, sí somos traidores. Lo abandonaron y entonces él dijo, bueno, vayamos donde corresponde. Ahí está, miren, amenazando con un arma de alto poder. Miren, ¿qué es esto? Esto es un fusil de largo alcance con mira telescópica. Para eso son valientes estos asalariados de la policía. ¿Por qué no van y combaten la criminalidad que tenemos en la actualidad? Esto ocurrió hace 2 años. Intervención ilegal al presidente de la República, Pedro Castillo. Entonces, esto dio la vuelta al mundo. Y por eso que hablan de nuestro país como el país de los experimentos políticos. Esto nunca se ha visto. Y en ningún otro país se ha intentado realizar esto, de intervenir policialmente a un presidente. Por eso que entendemos que el presidente Pedro Castillo está secuestrado en una cárcel. Pero luego de esa ilegal y cuestionada intervención policial, los policías no tienen facultades para intervenir a un jefe de Estado, el Congreso de la República realizó
ese vil trabajo que les encargaron. ¿Cuál es? Por tercera vez intentar decretar una vacancia. Pero esta vez no les importó en absoluto si se cumplen los requisitos, porque como habíamos dicho, las dos primeras veces que intentaron vacar al presidente Pedro Castillo, no alcanzaron los votos suficientes. Pero como ya habían creado el escenario para justificar la salida del presidente Pedro Castillo, no les importó lo que vino. Ahora vamos a demostrar. Miren, cuando se trata de situaciones de emergencia, como la que ocurrió, ellos dijeron, si el presidente ha leído un mensaje, nadie le hizo caso, lo hemos arrestado, entonces vamos a someter el caso como tercera vacancia, como pedido de tercera vacancia, ahora en el Congreso. Pero en esas circunstancias era un pedido de vacancia de emergencia y por lo tanto el voto que tenían que alcanzar era de 104 legisladores. Es decir, 104 legisladores tenían que votar a favor de la vacancia. Eso significa que si no alcanzaban los 104 votos, no prosperaba la vacancia. Pero a ellos no les importó en absoluto si alcanzan o no alcanzan los votos. Ellos creyeron que ya, bueno, ya está detenido el presidente, ya hacemos lo que se puede. Y efectivamente, fueron a votación y solamente alcanzaron 101 votos. Estamos exponiendo cuestiones netamente legales, acá no hay un aspecto político. En el Congreso de la República, que es el centro de la creación de leyes, fueron los primeros en violar la ley. Si su propio marco constitucional dice 104 votos para vacar a un presidente en una situación de emergencia como la que estaba ocurriendo a esa hora, 7 de diciembre del 2022, entonces, si solamente alcanzaron 101 votos, era para que el presidente del Congreso diga, no se alcanzó la votación necesaria y por lo tanto no prosperó el pedido de vacancia. Y el presidente Pedro Castillo tenía que seguir en función. ¿Qué hicieron ellos? Ya, por 101 votos aprobó la vacancia y entre ellos se aplaudían. Todo el mundo, todos los que vimos en ese momento la transmisión del Congreso de la República realmente fue decepcionante. ¿Cómo pueden legislar ellos así sabiendo que se requiere 104 votos? Y solamente alcanzaron 101 votos y dijeron ya, aprobado la votación. Cualquier persona inteligente dice, esto es completamente irregular. ¿Cuántos votaron a favor de esa, entre comillas, vacancia del presidente Pedro Castillo? Ya sabemos, toda esa mayoría que vemos por la televisión, pero solamente vamos a rescatar a los que votaron en contra. Que sí, a 2 años de ese golpe de Estado contra el presidente Pedro Castillo, a 2 años de la muerte de la democracia en nuestro país, vamos a reconocer a 6 congresistas que dijeron yo voto en contra. No es el procedimiento. Al presidente se le ha elegido por 5 años y no pueden interrumpir el mandato solamente por intereses personales. Vean ustedes quiénes fueron los congresistas que votaron en contra de la vacancia del presidente Pedro Castillo. Hanleb Echevarría Rodríguez, del Partido Perú Democrático, votó en contra. Paul Silvio Gutiérrez Ticona, del Bloque Magisterial de Concertación Nacional. Margot Palacios Guamán, del Partido Perú Libre, pues entonces partido de gobierno. Bernardo Jaime Quito Sarmiento, también votó en contra, también de Perú Libre. Milagros Rivas Chacara, de Perú Libre, también votó en contra. Y el 6º congresista que votó en contra, Elías Marcial Varas Meléndez, de Perú Bicentenario. Estos 6 congresistas que los vamos a recordar siempre porque defendieron la continuidad del mandato, que no podía ser interrumpido de ese modo tan abrupto, se les va a recordar siempre. Esto es lo que ocurrió hace 2 años. Síntesis semanal.